Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 29 de agosto, en esta 21ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia el martirio de San Juan Bautista. Así es, la celebración de hoy, que en la Iglesia latina tiene orígenes antiguos, en Francia en el siglo V y en Roma en el siglo VI, está unida a la dedicación de la iglesia construida en Sebaste, en Samaria, sobre el presunto sepulcro del precursor de Cristo. Con el nombre de Pasio o de Decolatio, la fiesta aparece ya en fecha de 29 de agosto en los Sacramentari Romani, o según el martirologio romano, esa fecha correspondería al segundo hallazgo de la cabeza de San Juan Bautista, llevada en esa ocasión a la iglesia de San Silvestre de Roma. A más de estas referencias históricas, tenemos del Bautista las narraciones evangélicas, sobre todo de San Lucas, quien nos habla de su nacimiento, de la vida en el desierto, de su predicación, y de San Marcos, que nos habla de su martirio. Por el Evangelio y la tradición podemos reconstruir la vida del precursor, cuya palabra de fuego parece en realidad animada por el espíritu del profeta Elías. En el año 15 del emperador Tiberio, es decir, del 27 al 28 después de Cristo, el Bautista, que llevaba una vida de austeridad según las reglas del nazireato, comenzó su misión invitando al pueblo a preparar los caminos del Señor, para lo cual era necesario hacer penitencia y convertirse sinceramente. Es decir, se requería un cambio fundamental de vida. Dirigiéndose a todas las clases sociales, despertó entusiasmo entre el pueblo y animadversión entre los fariseos, a quienes reprochaba la hipocresía. Personaje ya popular, negó decididamente ser el Mesías esperado, afirmando la superioridad de Jesús, que él señaló a sus discípulos con ocasión del bautismo en las orillas del Jordán. Su imagen se va opacando con la aparición del más fuerte, Jesús. Sin embargo, el más grande de los profetas no dejó de hacer escuchar su voz cuando y donde era necesario enderezar los senderos torcidos del mal. Reprochó públicamente la conducta pecaminosa de Herodes Antipas y de la cuñada Herodías, y esto le costó la dura encarcelación en Maqueronte, a orillas del Mar Muerto. Sabemos cómo terminó. Con ocasión de un banquete en Maqueronte, la hija de Herodías, Salomé, habiendo demostrado sus excelentes cualidades en la danza, entusiasmó a Herodes, al que, por instigación de la madre, pidió y obtuvo la cabeza del Bautista, haciendo callar así la voz más robusta de los predicadores del inminente mensaje evangélico. Último profeta y primer apóstol, él dio su vida por su misión, y por esto la Iglesia lo venera como mártir. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan Bautista en el día de su martirio. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?».
Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué importante es lo que dice hoy la primera lectura, el profeta Jeremías, capítulo 1 del 17 al 19. Sí, el Señor me dirigió estas palabras: cíñete y prepárate, ponte en pie y diles que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos para que yo no te quebrante. Qué importante lo que dice el Señor. El Señor está de nuestro lado, está de nuestra parte y nos envía. Así es, de tal manera que dice el Señor hoy: no temas y no titubees. Y estas palabras son para aquellos que tienen una crisis, para aquellos que están con algún problema en su casa, algo que parece que ya no tiene solución. Hoy el Señor dice lo contrario, ¿sí? De tal manera que debemos escuchar su voz. El Señor lo dice claramente: no temas, no titubees. Sin temor, sin temblor, sin ninguna duda, la presencia de Dios está con nosotros, especialmente en esos momentos difíciles de la vida. También hoy, a través del Evangelio, San Marcos en el capítulo 6 nos muestra la escena de Herodes y Herodías, esposa de su hermano Filipos o Felipe, y cómo San Juan Bautista rechaza esta unión, cómo San Juan Bautista habla con la verdad, cómo es coherente de vida, de tal manera que anuncia el mensaje del Evangelio incluso a aquellas personas que pues no tenían un conocimiento auténtico de Dios, aquellas personas que no necesariamente eran creyentes. Sí, hoy le anuncia a Herodes y a Herodías, quien era su cuñada, y denuncia aquel mal. ¿Será que yo me animo a denunciar las injusticias? ¿Será que me animo a decir la verdad como San Juan? ¿Será que mi fe es tan grande e inquebrantable como aquel hombre? ¿Será que estoy haciendo las cosas de la mejor forma, de la mejor manera? Bueno, preguntas que a todo nivel siempre quedan en el corazón para darles una respuesta. Hoy también vemos la actitud de Herodes, que no quería justamente que le señalaran, que no quería que lo juzgaran, que no quería escuchar sobre el qué dirán. Sí, le importó primero su fama, le importó primero su título, le importó primero, entre comillas, su buena reputación. Sí, el qué dirán, siempre le tiene miedo Herodes al qué dirán. Y no solamente eso, se dejó llevar por aquella mujer que representaba el pecado, Herodías, de tal manera que mandó pasar a espada a San Juan Bautista, y que seguramente después Herodes se ha de ver arrepentido de matar a aquel hombre bueno y justo. También nos damos cuenta cómo Herodías personifica al mal, personifica al enemigo, y muchas veces, aunque pensemos que no, pero podríamos terminar siendo una Herodías que traiciona, que en algunos momentos también pide la muerte de Juan el Bautista. Ojalá no tengamos esas actitudes. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir según su voluntad, que nos ayude a pedir todo aquello que se necesita en la vida práctica. Y sobre todo pidámosle a Jesús que nos ayude a no señalar a nuestro prójimo como lo hizo justamente aquel hombre, como muchas veces Herodes, y en este caso Herodías, señalaron a un justo. Más bien seamos nosotros capaces de hablar dignamente del prójimo. Hoy te invito para que también te pongas en la presencia de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.